de esta mañana, cuando Jesús entra y transforma las prioridades. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Y Alma nos tiene a bien la lectura de la palabra. Jesús visita a Marta y María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado de mi hermana? ¿Me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La cual no se le será quitada. Esa es la lectura de esta mañana. Vamos a tomarla. Apúntenle en su libretita por ahí para que haga su reflexión. Cuando Jesús entra y transforma las prioridades. Debo comenzar señalando que cuando Jesús entra en casa, el corazón aprende a elegir lo necesario. Y eso es una realidad que debemos nosotros aprender, no importa la edad que tengamos. Cuando Jesús entra en casa, el corazón aprende a elegir lo necesario y ya no tiene tantas luchas y ya no va tras tantas cosas que no son necesarias en este tiempo. Jesús, como lo plantea el texto, entra en una casa donde todo funciona. En la casa de Marta y María todo funciona. Hay hospitalidad, hay trabajo, hay responsabilidad. Es una casa donde todo está en orden, todo está funcionando. Es una de esas casas muy bien puestas, poco común, pero muy bien puesta. Así que Marta se mueve de un lado a otro, atiende y sirve y se esfuerza. Y María, en cambio, se sienta a los pies de Jesús y escucha. Esas son las dos posiciones que se toman en esa casa. En esa casa aparentemente no hay pecado, evidentemente ni mala intención. Hay algo un poco más sutil que no se ve a simple vista, y es que aparentemente había un desorden interior. No había claridad en el orden de las prioridades de los miembros de esa casa. Es lo que plantea el texto. Así que Jesús no rechaza el servicio de Marta, ni lo desvalora, ni desvalora su entrega. Lo que hace es reordenar el corazón de Marta. Le habla con ternura, no con reproche. Jesús le habla con ternura y le dice: Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas. Y eso es una realidad hoy en el hogar. Hay especialmente en mujeres, en madres, donde están tan preocupadas por tantas cosas, están incluso turbadas por muchas situaciones que tienen que enfrentar, muchas de ellas solas, ¿no? Incluso también hay hombres, ¿no? Así que Jesús entra y nombra lo que nos pasa cuando el hacer desplaza el ser. Y es lo que hace Jesús aquí. Jesús nombra lo que nos pasa cuando el hacer desplaza el ser. Cuando el servicio pierde la fuente, el motivo por el cual nos genera servir. Cuando la agenda ahoga la escucha. Y es aquí lo que hay. Marta, por la agenda que tiene, ahogó el escuchar. Lo que hace María, que escucha. Así que María no hace más elegir lo mejor, según el texto. Se queda donde nace el sentido de la vida en Jesús. Jesús afirma que ha escogido la buena parte. No porque lo demás sea malo, sino porque sin esa parte todo lo demás es vacío. Cuando Jesús entra en casa, transforma las prioridades para que el servicio brote de la relación y no del agotamiento.
Y eso es importante que yo lo señale en esta mañana. Cuando Jesús entra a nuestra casa, rehace el orden de prioridades en nuestra vida para que el servicio brote de la relación y no del agotamiento. Este relato nos recuerda que el discipulado no comienza con la acción, sino con la presencia. Escuchar, gente, escuchar es importante. Escuchar. El relato empieza afirmando, o el discipulado no comienza con la acción, sino con la presencia de Jesús. Escuchar a Jesús no es pasividad, es el acto más profundo de fidelidad que podamos tener. Desde esa escucha, el orden se ordena la vida, se aquieta el alma y se renueva el propósito. Por eso es importante escuchar a Jesús. Por eso María escoge la buena parte, porque ella decidió escuchar, su vida se ordena, se aquieta su alma y se renueva el propósito, que es la actitud que debemos tener cuando vamos al templo. Escuchar la palabra, no regalarla y no decir esto es por fulano o por fulana, y no decir un gloria a Dios y amén para afirmar que el otro diga es por ti, sino que esa palabra escuchada ordene nuestra vida, aquiete nuestra alma y renueve nuestro propósito. En el Evangelio de Lucas que hemos leído, la escena de Marta y María aparece inmediatamente después de la parábola del buen samaritano. O sea que Lucas quiere hacer una conexión entre el servicio y la escucha. No rechaza ese binomio. Por eso está detrás, inmediatamente detrás de la historia del samaritano. Así que me parece que Lucas deliberadamente levanta, arma y coloca el amor en acción y el amor en escucha. Ese mismo amor lo pone en la acción en el samaritano y lo pone en la escucha en el caso de Marta y María. Así que Jesús enseña que el reino necesita manos que sirvan y corazones que escuchen. No se contradicen, van tomadas de la mano. Pero el orden debe ser correcto. Primero la relación y luego la misión. Es que no puede haber misión si no hay relación. Así que por eso es que Jesús le dice, María ha tomado la mejor parte, porque puso las cosas en orden. Escuchar primero y la acción después, porque primero la relación y luego la misión. Teológicamente, este texto afirma que la fe cristiana no es activismo religioso. Mucha gente tiene esa idea de que porque hacen mucho en la iglesia es que son buenos cristianos. Muchos hogares funcionan como empresas, agendas llenas, cansancios acumulados, poco espacio para la escucha, poco espacio para hacer historia, poco espacio para orar juntos o reír juntos o simplemente sentarnos a jugar, ¿no? En ese contexto, Jesús entra para liberarnos del activismo que desgasta y recordarnos que no todo lo urgente es importante. Por eso titulé esta reflexión cuando Jesús reorienta, cuando Jesús transforma las prioridades. Y yo debo señalar eso y remarcarlo. No todo lo urgente es importante. Y nosotros tenemos que saber hacer una segregación de eso. ¿Qué es lo que realmente es importante en este tiempo? ¿Qué es importante realmente en tu casa, en tu relación? ¿Qué es lo importante? Porque a veces lo urgente no es lo importante, ¿no? Déjame compartirte 5 acciones que me parece que van a ser importantes para poder reorientar las prioridades en nuestros hogares, ¿no? Que creo que es importante, urge reorientar las prioridades. Posiblemente es lo que nos está pasando a Alma y a mí en este tiempo, ¿no? Donde cerramos un capítulo de una jornada y abrimos otra jornada y estamos reorganizando nuestras prioridades. Lo que nos corría antes ya no nos corre ahora. Lo que era importante antes ya no es importante hoy. Así que tenemos otras prioridades. Reorientamos las prioridades. Y eso es importante para
poder seguir hacia adelante. Escuchar más que estar metido en el activismo religioso. Primera aplicación para que puedas reorientar las prioridades en tu casa. Primero debo señalarte, debo repetirte. Recuerda que lo urgente no necesariamente es lo importante. Subraya eso. Lo urgente no necesariamente es lo importante. Jesús no entra para quitar tareas, sino para ordenar nuestro interior. Primera afirmación. Jesús lo que quiere es ordenar nuestro interior. Y vaya que a veces hay que ordenar nuestro interior, porque lo que hay es un revolú ahí adentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Y Jesús cuando entra no es para quitar tareas, sino para orientar nuestro interior. Fue lo que le dijo a Marta. Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanada? Mira, María ha tomado la mejor parte, se ha sentado para ordenar su interior. Entonces, esa es primera acción, ordenar nuestro interior. Segunda acción, servir sin escuchar termina agotando el alma. Y eso es importante. Servir sin escuchar termina agotando el alma. Y hay gente que sirve y lo hace bien. El problema es que no están escuchando lo que Dios quiere o lo que Jesús quiere y terminan agotando el alma, terminan agotando el espíritu. Y eso se traduce en frustración. Así que cuidado, servir sin escuchar termina agotando el alma. Lo tercero, la escucha de Jesús sostiene el compromiso y evita el resentimiento. Y eso es fundamental. Uno tiene que estar contento, uno tiene que estar libre, uno tiene que ser feliz. Como digo yo todas las mañanas, recordarle que cada uno ha prometido ser feliz. Yo creo eso, yo creo que hay que ser feliz. Por eso cuando escuchamos a Jesús, el compromiso evita el resentimiento y nos da alegría y nos da gozo para seguir nosotros adelante. El servir no se convierte en una carga, no esperamos nada a cambio del servicio, porque lo hacemos con espontaneidad, con alegría, con felicidad. Y cuando uno ha servido con felicidad y con el interés más puro de ayudar a los demás, uno termina siendo feliz. Como Alma y yo, terminamos siendo feliz, planificando el futuro, mirando lo que vamos a hacer mañana, viendo en qué ministerio vamos a estar compartiendo lo que Dios sigue dándonos a nuestra vida. Pero feliz, hay que estar feliz. Oiga, sea feliz. Dígase a usted mismo, sé feliz. Reorienta tus prioridades. Lo urgente no necesariamente es lo prioritario. Bueno, vamos al cuarto. Elegir lo necesario no es huir de la responsabilidad. Es que tú estás escogiendo lo que es necesario. Es vivir con sentido. Y hay cosas que ya yo no les doy tanta prioridad. Hay cosas que ya no son tan necesarias para mí o para Alma. Y nosotros no estamos rehuyendo de la responsabilidad. Lo que estamos haciendo es eligiendo lo que es necesario en este momento. Es como ir quitando cargas de nuestras espaldas para elegir lo necesario. Y eso no implica que yo voy a huir de las responsabilidades, sino es vivir con sentido, que le dé sentido y dirección a nuestra vida. Y el quinto, el hogar se transforma cuando Cristo ocupa el centro del hogar, no el último espacio. Cuando yo coloco a Jesús y lo entrono en el centro de mi casa, en el corazón de los míos, en mi corazón, en ese momento mi hogar se transforma y las prioridades se van organizando de forma muy especial. Mire, el otro día me llamó la atención, yo estoy escribiendo mucho. Y estoy escribiendo un libro que se titula el arte sagrado de acompañar, que ya está en manos del editor, ¿verdad? Pero yo tenía que reorganizar la bibliografía que había usado. Era bastante bibliografía. Pues en Word, en el programa Word, le dije un comando, reorganiza la bibliografía usando el modelo Turabian, ¿verdad?
y le di el botón, le di enter, y de momento todo lo que yo había escrito sin orden se puso en orden, alfabético, lo que sea, ¿no? Pues eso es lo que hace Jesús. Cuando Jesús entra en la casa, transforma las prioridades, las va colocando, no necesariamente desde las más urgentes, porque ya les dije que lo urgente no necesariamente es lo importante, sino que pone lo que es básico, lo que es importante, y lo va poniendo en orden. Y nosotros deberíamos, con mucha sabiduría, seguir ese orden. Porque cuando eso sucede, cuando Jesús entra en casa y transforma las prioridades, el corazón aprende a elegir lo necesario. Y ya no gastamos nuestro tiempo en cosas que no son necesarias. Y no gastamos nuestra energía en las cosas que no son necesarias. Así que quiero concluir esta meditación que me ha gustado muchísimo escribirla. Cuando Jesús entra y transforma las prioridades, la casa se aquieta, hay paz. Hay paz. A mí me fascina cuando mi nieta Gabriela va a mi casa y me dice, papo, abuela, aquí se siente paz. Y eso a mí me llena de mucha alegría, porque quiere decir que lo que estamos haciendo está provocando paz en el hogar. Entonces, necesitamos que afirmar, porque cuando Jesús está en casa tiene que haber paz. No es que no haya problemas, no es que no haya situaciones difíciles, las va a haber, pero aún y a pesar de esos problemas y de esas situaciones, se experimenta la paz. Y hay que construir paz en la casa. La casa se aquieta y uno respira la paz. El ruido baja el corazón, baja el ruido del corazón y pone la palabra de Dios. Baja el ruido, baja las voces y el corazón se ordena. Y el servicio se da como consecuencia de ese escuchar y se da con alegría porque tenemos paz en el corazón porque hemos escuchado a Jesús. Así que elegir lo necesario no empobrece la vida para nada. Le devuelve, la transforma en vida plena. Por eso insisto en esta mañana que cuando Jesús entra en nuestras casas, transforma las prioridades. Cuando Jesús entra en tu casa, el corazón aprende a elegir lo necesario. Ustedes, comparto esta meditación con mis familiares, con mis hijos, con mis hijas, porque creo que es importante en este tiempo sentir paz en nuestros hogares. Creo que tenemos una desorganización de prioridades y hemos confundido lo importante con lo que es lo urgente, con lo urgente o con lo necesario. Hemos confundido y no hemos entendido que lo urgente no es importante y tal vez no es lo primero que deberíamos hacer. Entonces, ahí está, cuando Jesús entra en nuestra casa, transforma las prioridades, la casa se aquieta, el ruido baja, desaparece, el corazón se ordena y el servicio se recupera con alegría, porque elegir lo necesario no empobrece la vida, al contrario, desarrolla la vida plena. Amén. Bien, entonces vamos a la oración final. Señor Jesús, entra en mi casa, en mi corazón. Ordena todo desde tu presencia. Enséñame a escucharte para servirte con amor y libertad. Gracias, buen Jesús, y oramos todos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos nosotros decimos, amén.